Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta edición del Festival Basado en Hechos Reales. Tengo el placer de presentarles esta mesa que va a ser súper interesante. Van a hablar 4 prestigiosos cronistas y periodistas que han publicado en los principales medios de la región, autores también. Se llama Periodistas en Pandemia, cómo contar un nuevo mundo. Esta mesa es auspiciada y se pudo hacer gracias al apoyo especialmente de Cadal, así que queremos agradecer también a ellos. Y van a hablar en breve Patricia Fernández desde Chile, Abraham Jiménez Enoa de Cuba, Cintia Rodríguez, que es mexicana y vive hace 13 años en Italia, donde reporta para los principales medios de su país. Eric Lezama desde Venezuela va a estar moderándola. Todos ellos son cronistas, han salido a la calle a contar este nuevo mundo y nos van a relatar y nos van a transmitir sus experiencias. ¿Qué ángulos han enfocado? ¿Qué nuevos personajes han encontrado? ¿Cómo se cuenta este mundo que nos tiene a todos patas para arriba, este nuevo mundo? Gracias a todos por estar ahí y quédense también para la próxima actividad de Basado en Hechos Reales cuando termine esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y a todas las organizadoras del Festival Basado en Hechos Reales. Es un placer estar acompañándolos en esta edición. Les agradezco enormemente que hayan mantenido este espacio y que, bueno, que nos invitaran a compartir ideas, reflexiones, opiniones acerca de lo que ha sido nuestro oficio periodístico en estos tiempos de pandemia, ¿no? Yo los saludo desde Caracas, Venezuela. Está Patricio Fernández desde Chile, Cintia Rodríguez desde Italia y Abraham Jiménez desde Cuba. Bueno, una circunstancia que a todos nos agarró un poco fuera de base. Estábamos con, bueno, la vida seguía andando, veníamos desarrollando nuestros proyectos y de pronto, pues la pandemia comienza a ser lo más relevante en todos los órdenes. Digamos que el sentido de pertinencia y el sentido sí, de pertinencia comenzó a ser otro a partir de un momento específico de este año. Eso trastocó, por supuesto, nuestra dinámica profesional, trastocó nuestra dinámica personal y quisiera que comenzáramos por eso, cómo les cayó a ustedes esta nueva circunstancia, cómo respondieron, sobre todo al principio, a esto que estaba ocurriendo. Porque, bueno, cada uno está en países con una realidad muy compleja. En Chile acaba de atravesar una serie de protestas. Venezuela, bueno, una crisis humanitaria que se ha ido extendiendo los últimos años. Pues en Italia el virus llegó inmediatamente después de China. Cuba también tiene una realidad bastante compleja. Entonces, ¿cómo lo vivió cada uno desde sus entornos más próximos, ¿no? En lo personal y en lo profesional? No sé si quisieras comenzar tú, Cintia. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estaba muy sorprendida. Después de la pandemia han estado sucediendo muchas cosas que no me esperaba, así como como la misma pandemia. Y bueno, pues yo me gustaría platicarles un poquito de antes, cómo estaba yo metida en el periodismo, porque hay que recordar que en México, o sea, desde el 2018, cuando cambió el presidente, empezó a quitar muchas de las ayudas que se les daba a los medios tradicionales, de todo, periódicos, estaciones de radio, canales televisivos, etcétera. Entonces, estaba en un momento en que empezaron a recortar mucha gente, o sea, empezaron los despidos, empezaron a hacer recontrataciones obviamente muy desventajosas para los compañeros y bueno, pues los corresponsales freelance fuimos obviamente el hilo más delgado. Entonces yo tenía un tiempo de que no estaba realmente trabajando cotidianamente y cuando llegó la pandemia ya estaba en otra situación, o sea, como muy en mi familia, con mis hijos, dándome por fin un espacio para mí y de repente llega esto y pues empecé a ver
todos estos cambios que se estaban dando, pero rapidísimo, porque obviamente cuando estaba en China, pues todo el mundo pensábamos que estaba lejos y que no iba a llegar, o sea, como pasó en todo el mundo, ¿no? Que nadie creía. Y de repente llega a 1 hora de Milán, que es donde yo vivo, o sea, que cierran ya esa zona, y fue cuando pues empezamos a espantarnos muchísimo, y yo en ese momento empecé a reportar, porque yo no estaba trabajando para ningún medio, empecé a escribir así todo lo que estaba sucediendo, o sea, primero con posts muy sencillos de cómo se habían desaparecido las cosas en los supermercados, cómo se habían cerrado las escuelas, y era una cosa, pero que sucedía tan rápido que yo ya no me pude parar. Entonces empecé a hacer posts desde febrero de este año, diario, y empecé otra vez como que a retomar y a meterme de lleno, y de repente pues sí ofrecía mis trabajos a algunos medios que sí los aceptaban, pero después en medio de esta crisis, o sea, como siempre pasa, o sea, siempre te la hacen como muy cansada de que dicen, no, bueno, es que eso ya no nos interesa, esto es lo mismo, o sea, ¿cuál es el cambio, etcétera? Y por primera vez en toda mi carrera dije, no me importa, yo voy a seguir escribiendo. Porque si no sentía que yo misma iba a perder el hilo de lo que pasaba. Entonces fueron meses que me puse a escribir como loquita todo lo que estaba pasando. Y pues sucedió así, ¿no? Y después tuve un descanso, ¿no? En verano, pero después con la segunda ola, pues otra vez es algo de lo que ya no me puedo como que salir, ¿no? O sea, siento que tengo que estar reportando porque además en México pues llegó una semana después. Entonces la gente que me estaba leyendo, pues sí era como de repente como que si yo les estuviera contando el futuro, ¿no? Y así fue, o sea, así fue como sucedió. Y tu blog, Cintia, tu blog se convirtió en esos momentos en un espacio, digamos, para poder seguirle el pulso a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, uno no cree, porque la verdad es que yo no era gente de redes, o sea, o sea, de repente posteaba ahí alguna cosa o replicaba otras, pero no creía como, tampoco me quería meter mucho en eso. Era como un desahogo muy personal, pero me empezaron a decir eso, es que, la verdad es que sí nos está ayudando, o sea, porque sí nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en otra parte del mundo, que era también difícil porque Italia como que de repente se aisló, o sea, la gente que estaba en España, o sea, en Francia, en Alemania, todavía estaban como muy suspicaces, ¿no? Ante la problemática que venía, o sea, de repente me hablaban y me decían, ¿estás bien? O sea, de Barcelona, por ejemplo, cuando ahí pues ya les estaba llegando, y yo no daba crédito que ellos no creyeran todavía, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, en un momento sí, el blog y los posts en Facebook, ¿no? Yo creo que sí ayudaron un poco a que se dieran cuenta de lo que venía, aunque obviamente, pues digo, si ahorita todavía hay mucha gente que no cree, imagínate Ya. antes, ¿no? Pero sí fue una especie de guía, digamos. Ya. Abraham, tú estabas en Zuleta, un pueblo en el centro de Cuba, trabajando cuando te enteraste que ya había llegado la pandemia. Estabas con Eugenia Flores y escribiste un texto muy hermoso sobre ese momento, ¿no? ¿Qué vino después para ti? ¿Qué vino después de ese momento en que dejas Zuleta? No sabes más sobre Eugenia Flores, o bueno, no sé si luego tuviste alguna noticia sobre ella, pero digamos, ¿qué ocurrió en tu vida a partir de entonces como periodista y como habitante de Cuba? Sí, la verdad, Cuba es como otra galaxia y todo acá se ve en otra dimensión. Entonces, tanto la pandemia como todo lo que ocurre en el mundo, uno siempre lo ve como muy alejado. Obviamente, luego ya llega. Ay, Se creo que fue se quedó congelado. congelado. Pensé que había sido yo, porque a mí puede ocurrirme en cualquier momento también. La conexión en Venezuela es muy precaria. Patricio, en tu caso, cuéntanos en qué estabas cuando llegó la pandemia y cómo fue el viraje que eso supuso para ti. Hola Eric y hola Cintia. Y hola Abraham, que estará por retornar en cualquier minuto. Mira,
la pandemia llegó en un momento histórico, yo creo, para todos y para Chile en particular, de muchas transformaciones y muchas novedades. O sea, Cintia hablaba, por ejemplo, de lo que le había sucedido a ella, el momento en que estaba en su trabajo con los medios, y una de las situaciones en las que llegó la pandemia es en unos medios en crisis, digamos, en todas partes. Y de pronto, una de las cosas a las que nos acostumbramos a lo largo de este tiempo es a una nueva relación mediática como la que estamos teniendo acá, ¿no? Pero además en Chile, la pandemia llegó justo a interrumpir un estallido social que iba en curso, unas protestas muy álgidas. De hecho, acá entramos, digamos, en cuarentena pocos días después, prácticamente inmediatamente después de una última marcha de mujeres, el 8 de marzo, en la que hubo cerca de 1 millón de personas. Se esperaba, todo el tema antes de la llegada de la pandemia en Chile era como era el regreso del verano, de las vacaciones. Entonces se esperaba que se reavivara con mucha fuerza ese estallido social que había empezado en octubre del año pasado y que había llevado a quemas de estaciones de metro, a manifestaciones multitudinarias en las calles, actos de violencia y actos de paz, a situaciones, digamos, de mucha convulsión que desembocaron en este plebiscito que tuvimos el fin de semana recién pasado para una nueva constitución en Chile. Ahora, yo en lo personal lo viví esto, asumí el encierro con cierto placer, mentiría si digo lo contrario. O sea, compadeciendo y consciente de todos los inmensos dramas que estaban aconteciendo alrededor, también me significó un tiempo de concentración que lo dediqué a escribir. Retomé una novela en la que estaba metido antes, una novela, digámoslo así, para seguir con lo que nos tocó, muy basada en hechos reales. Y le dediqué un buen tiempo a eso durante como los primeros 3 meses, digamos, de la pandemia. Estuve como evadido de alguna manera de otras muchas cosas, metido en eso, porque no pudiendo reportear, no pudiendo salir a ver. Hay algo del ejercicio de la crónica que a uno le gusta, que se ve efectivamente muy coartado. Pero resulta que al cabo de esos primeros meses empezó a reanudarse una actividad bastante febril por estos medios, ¿no? Empezó a participar de conversatorios, hacer entrevistas, conversar con otras partes del mundo, y creo que una de las cosas más sorprendentes que hemos vivido en este tiempo es que estando cada uno en el living de su casa o en su dormitorio, está en el mismo lugar que los otros están muy lejos en distintas partes del mundo. Estábamos todos donde mismo. De pronto estábamos todos donde mismo. Hoy día estamos acá. Hoy día Chile volvió esta situación hoy, desde hace unas 2 o 3 semanas que la pandemia, si bien sigue muy viva, y estamos viendo cómo va a continuar, fue sustituida como tema central por toda la discusión constitucional. Volvimos a estar acá discutiendo cómo nos organizábamos y cómo vivíamos como comunidad, y hoy día estamos muy involucrados en eso. Y creo que va a ser imposible llevar adelante esta nueva discusión constitucional que se da en Chile, este reordenamiento, sin tomar en cuenta cosas que hemos aprendido durante la pandemia también, ¿eh? Porque hemos entrado a relacionarnos políticamente, para decirlo usando la palabra política en términos amplios, de maneras nuevas. Los partidos políticos pierden fuerza y las relaciones con las redes, los modos de organización son otros. En fin, creo que estamos en medio, y con esto termino esta primera intervención para que conversemos, digamos, creo que estamos en medio de un mundo muy revuelto, muy incierto, de enormes transformaciones, donde junto a las grandes dificultades económicas que van a vivir sectores muy importantes de nuestras poblaciones, vamos a tener que aprender a relacionarnos también de modos nuevos. O sea, estamos en un cambio epocal muy fuerte, que creo que invita a muchas conversaciones como las que estamos teniendo acá. Para ti, ¿qué significó volver luego de esos meses en los que estuviste absolutamente confinado y concentrado en escribir esa novela a la que no le habías podido dedicar demasiada atención
los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuál fue el mundo que te encontraste cuando volviste a ejercer, cuando volviste a encontrarte con la realidad ya como periodista? Lo diría de dos maneras o dos vías. Una, volvió a irrumpir todo ese estallido social que te decía antes, que de pronto se convirtió en un río subterráneo. O sea, aquí sucedió la siguiente paradoja. La vida estaba aconteciendo enteramente en las calles de la ciudad estaba volcada a sus espacios públicos, la gente se estaba reuniendo en las plazas, cuando de pronto llega la pandemia y nos recoge a todos bruscamente en el sentido perfectamente contrario. Por lo tanto, lo primero que te diría es, volvió a irrumpir un poco ese río que estaba inundando las calles, volvió a salir después de volverse subterráneo. Y por otra parte, creo haberme encontrado con una ciudad más triste, o una ciudad donde la vida en el espacio público ha ido retomando cierto ritmo, pero que le ha costado. Andamos todos con mascarilla, el mundo externo cambió de aspecto, las relaciones interpersonales dejamos de tocarnos tanto, los restaurantes, no hemos vuelto a entrar adentro de un restaurante, nos hemos quedado en las terrazas. Eso al mismo tiempo le da vida a la ciudad, o sea, abre la ciudad hacia las calles, pero al mismo tiempo la llena de cuidados, la llena de controles, en este sentido, digamos. Yo te diría que me ha tocado estar como redescubriendo ese mundo externo sin abandonar este en el que estamos acá, porque algo también de lo que se instaló en la pandemia en términos de comunicaciones parece haberse quedado. O sea, hoy día las reuniones físicas son muchas menos que las reuniones virtuales como la que estamos teniendo acá. Yo diría que todavía estamos mirando eso, y por otra parte, irrumpió esta gran historia en la que nos metimos los chilenos, que es este proceso constituyente, que es bastante vibrante, muy retador, lleno de dudas, de inquietudes, de deseos, de sueños, de felicidades, de emociones y de preocupaciones. De manera que de esto que tú me preguntas, te puedo ir contando en el tiempo. Seguiremos conversando de esto en el tiempo. Ahora vamos con Abraham, que se había quedado suspendido. Sí, sí, un poco acá en Cuba todo es como muy distópico. Un poco eso a veces no le hace a la gente poner los pies sobre la tierra. Entonces, un poco cuando comenzó a producirse, a saltar a las noticias los primeros casos de coronavirus en el mundo, China, Italia, un poco en Cuba veíamos eso como muy lejano. Bueno, y este texto que me comentabas de Eugenia Flores, yo andaba en un pueblo intrincado del centro del país, rodeado de montañas, y un poco eso me puso en perspectiva cuando el gobierno comenzó a tomar las primeras medidas, y me alertó sobre todas las cosas de algo que ha estado sucediendo y que a mí un poco me ha llamado mucho la atención, que ha tenido que llegar la pandemia para que los medios de comunicación y para que la gente se percate de las diferencias notables que hay en las poblaciones mundiales. Sí, la pandemia no ha venido a sacar a la luz esas diferencias de clase que hay en el mundo, y esas diferencias de clase estaban ahí ya, incluso, y la pandemia lo que ha hecho ha sido agudizar esas diferencias notables que existen. Incluso Cuba, que es un país que todo el tiempo, digamos, su gobierno intenta vender la idea de que es una sociedad donde todos somos iguales, desde hace décadas esas diferencias de clase se han ido acentuando, y la pandemia ha venido a afincarlas más. Ha sido difícil porque Cuba estaba viviendo ya incluso antes de la pandemia un momento bien complicado, pero no solo eso, también un poco todos los cambios que se dieron en América Latina, con el cierre de las brigadas médicas de Cuba en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, que era uno de los principales sustentos del gobierno cubano a nivel de liquidez, y incluso Venezuela, ¿no? El tema del crudo del petróleo, la crisis humanitaria en Venezuela, todo ese contexto hizo que en los últimos años, digamos, el último lustro,
la acentuada crisis económica perpetua que tiene Cuba haya ido más en picado. Entonces la pandemia ha venido así, es un poco una crisis sobre una crisis. Entonces digamos que los cubanos no la estamos pasando como muy bien, hemos vuelto a las escaseces supremas, a la miseria, a la racionalización. Es decir, acá en Cuba tú vas a un mercado y sí, son unos pocos los que pueden ir a los mercados porque han dolarizado todas las tiendas, y dentro de ese mercado los productos están racionalizados. Por ejemplo, solo puedes comprar un pollo, un pomo de puré de tomate, y para hacer eso tienes que pasar 6, 7 horas en una fila, levantarte de madrugada. Entonces se están viviendo momentos bien tensos a nivel, digamos, económica. Y un poco también ha modificado, digamos, las esencias del periodismo, ¿no? Porque acá en Cuba, ustedes lo deben saber todo, es bien difícil hacer periodismo, sobre todo nosotros, ¿no? A los que pertenezco yo, que somos los periodistas independientes, porque de alguna manera no estamos reconocidos por el Estado, el gobierno nos ve como enemigos, y un poco entonces cuando se estaba suscitando toda esa transformación de la sociedad por la pandemia, y saliendo a la luz todas esas escaseces, de alguna manera toda esa miseria, obviamente el gobierno, que siempre ha estado molesto con el trabajo de los periodistas independientes porque sacan a la luz toda la zona oscura que ellos quieren esconder, un poco aumentaron la represión para que digamos que esa Cuba no salga a los medios. Entonces se están viviendo momentos bien convulsos a la hora de hacer periodismo. Y hay otro punto también interesante en esto, es que evidentemente las lógicas de contar las realidades, ni siquiera la de Cuba, con la pandemia, han cambiado. Obviamente hay un mayor trabajo virtual, si de alguna manera la interacción social entre los individuos se ha alejado, obviamente el trabajo del periodista, que es estar codo a codo con las personas, también se ha distanciado un poco. Entonces también hay que prestarle especial atención a la hora de ese trabajo. He visto como mucho y tengo mucho miedo de que un poco esas lógicas nuevas se queden una vez se acabe la pandemia, si es que se acaba, y esas malas maneras de hacer periodismo, digamos, trabajar desde la casa, entrevistar por WhatsApp o por todas las vías y todas las plataformas virtuales, un poco se queden en los genes de los periodistas. He visto como muy malos ejemplos, un poco que se han quedado con esa manera. En Cuba también ha sido distinto, porque si de alguna manera en todas las regiones ha habido un momento de confinamiento total y donde todo el mundo se ha tenido que quedar en sus casas, acá no ha sido así del todo. Es decir, hoy, por ejemplo, a la altura de noviembre, hay solo 6.800 y tantos casos de coronavirus, que para nosotros es una cifra alarmante, pero eso para el mundo es una insignificancia. Entonces acá, si bien ha habido toques de queda, horas en las que no se ha podido salir, ha habido flexibilidad y un poco yo sí he podido salir a trabajar, he podido seguir haciendo historias, he podido seguir entrevistando y he podido seguir, digamos, palpando con la mano y no desde una plataforma, desde un teléfono, una computadora, la realidad de la isla. Sí. Esto que comentaba sobre la serie de crisis que convergen me resuena mucho porque ocurre en Venezuela, ¿no? De hecho, al principio de la pandemia decíamos que habíamos tenido una suerte de ensayo de pandemia el año pasado con una serie de apagones distendidos, frecuentes, que, bueno, que eran nacionales, ocurrían en todo el país. Luego, en Caracas, que es donde yo vivo, se regularizó un poco, pero en otras ciudades nunca se corrigió. Y una carencia de los servicios públicos, hablo por ejemplo, del gas, de la conexión a internet, el sistema público de salud pues completamente devastado. Bueno, todas las consecuencias de una crisis económica que ya tiene su fase más aguda unos 5 años, ¿no?
aparece la pandemia y hay que de algún modo resignificar y reajustar lo que veníamos haciendo desde el periodismo, la documentación que veníamos haciendo desde el periodismo, porque, bueno, por un lado había un reclamo de las audiencias por visibilizar y mantener en la opinión pública todas estas crisis y las heridas sociales que suponen todos estos procesos que hemos atravesado, pero por otro lado había una demanda de información científica confiable sobre lo que estaba ocurriendo, porque no teníamos cómo ofrecer muchas certezas sobre lo que ocurría, no conocíamos mucho sobre este virus que estaba trastocando de tal modo nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, creo que la respuesta... hubo mucha discusión sobre qué hacer, qué cubrir, cómo contar. Hablabas de las limitaciones para hacer reportería. En mi caso, por ejemplo, que estoy en un medio que fundamentalmente hace periodismo narrativo. Hay medios acá que hacen periodismo de investigación propiamente dicho. Son casos muy complejos porque necesitas de llenarte del mundo de los personajes, de entender su vida, sumergirte profundamente en quiénes son y hacer eso a través de la virtualidad suponía un desafío enorme que, bueno, nos tocó ir descubriendo en el camino cómo sortearlo, cómo hacerlo, ¿no? Pero decía que, bueno, finalmente el servicio, el periodismo es un asunto de servicio público, y creo que nuestra labor de documentar un momento tan importante para la historia contemporánea del mundo, pues debíamos abocarnos a resolverlo, a debatirlo, ¿no? ¿Cómo contar? ¿Qué contar? En nuestro caso, pues, pudimos ver por ejemplo, hicimos un trabajo de nuestros migrantes en Colombia, que es el principal país que ha recibido migrantes venezolanos en los últimos años, cómo la estaban pasando muy mal, cómo de hecho acá estaban siendo estigmatizados, estaban siendo señalados por devolverse y bueno, básicamente la narrativa oficial era que establecía que eran ellos quienes estaban trayéndonos el virus, entonces los señalaban y eran víctimas de malos tratos. Entonces, de algún modo, lo que hicimos fue tratar de visibilizar a través de los mecanismos que tuviéramos a la mano. Hablabas, Abraham, de los hábitos que desarrollamos en la pandemia y tu preocupación válida sobre, bueno, ¿será que esto se va a quedar así? ¿Será que a partir de ahora sí es que se va a hacer periodismo? Yo también tengo la misma inquietud y pues creo que el tiempo lo dirá, ¿no? O sea, cómo nos deslastramos un poco de eso y volvemos a la calle y volvemos al contacto con la gente, que es tan importante para nosotros que hacemos periodismo. Quería preguntarle sobre el viraje concretamente de las coberturas, ¿no? ¿Qué temas comenzaron a valorar al momento de contar lo que estaba ocurriendo? Hablaba un poco de este binomio de la información científica versus la consecuencia del virus en la sociedad. Entonces, ¿qué temas comenzaron ustedes a valorar en sus agendas para publicar? Cintia, tú decías hace un rato que por tu cuenta seguiste escribiendo los temas que tú considerabas que eran relevantes. En ese sentido, ¿cuáles eran esos temas y por qué los considerabas relevantes? Bueno, al principio fue un poco todo. A mí me pegaba directamente el asunto del cierre de escuelas, porque pues tengo 3 hijos chiquitos.
Entonces, para mí eso cambió todo, o sea, para mí y para las familias, supongo, ¿no? Porque pues de repente de que estaban creciendo, aprendiendo una serie de cosas, pues se quedaron encerrados en casa, se pusieron las clases online y pues ver a los niños atrás de la pantalla, la verdad es que era súper triste porque yo he contado que apenas acababan de salir de preescolar y ya ellos me estaban platicando de que si las novias, de que sus mejores amigos y todo eso, y de repente pues nada, todas esas experiencias se interrumpieron. Entonces, bueno, yo le empecé a dar mucha prioridad a todo este factor de las escuelas. También una cosa que cambió fue empezar a buscar gente, o sea, porque aquí en Italia hubo primero una zona roja, muy cerca, pero pues obviamente nadie podía entrar. Entonces lo que fui, o sea, a través de Instagram, que era una plataforma que yo casi no utilizaba, empecé a buscar mucha gente de que viviera ahí, ¿no? Porque quería que me platicaran pues, lo que estaba ocurriendo. También el momento que se dio en Italia, que fue, o sea, cuando cierra Italia fue a principios de marzo, pues era el cambio de estación, ¿no? Estaba acabando el invierno, empezaba la primavera, y eso significaba, por ejemplo, que tenían que llegar muchos trabajadores del exterior a trabajar en los campos, y eso se quedó interrumpido. Entonces, eso se le estaba dando también como pues mucha relevancia. Empecé a reportear también esa parte por el cambio de estación, ¿no? O sea, de repente, o sea, ya empezaba a quitarse el frío, nosotros estábamos encerrados y afuera era primavera, pero tenía muchas repercusiones, o sea, anímicamente, socialmente, económicamente. En el norte, que pues son las regiones que realmente mantienen al país, o sea, por la gran industria que hay en Lombardía, en Véneto, Piemonte, pues y ha sido un drama. Por eso la segunda onda va a ser aún peor y más dramática, porque ya se probó lo que fue cerrar. Y ahora, o sea, y además estuvimos esperando, o sea, uno hubiera esperado, también estuve reporteando mucho la relación con la Unión Europea, ¿no? Porque pues se supone que forman parte de un bloque y que uno se hubiera esperado que hubiera una mayor respuesta. Pues la respuesta tardó muchísimo, o sea, se iba dando a cuentagotas, o sea, al principio sí, ahí sí se vio, o sea, cómo Italia, países como Italia y España, pues sí, eran el patito feo de todo este bloque, ¿no? Y la verdad es que no se sentía esa pertenencia, ¿no? O sea, de todo esto que te habían dicho de la Unión Europea y que lo máximo, pues en ese momento no se veía. Entonces, esa parte también la estuve reporteando porque se me hacía, o sea, muy dramática, ¿no? Cómo fueron dejando a todos estos países y lo que significaba. Entonces, bueno, sí me ayudé de esas plataformas para acercarme a la gente con la que no podía conocer o ir a buscar en ese momento. Entonces, yo soy optimista porque sí creo que sí se dieron estas dinámicas, o sea, en muchos compañeros, yo misma las adopté, ¿no? De estar pues reporteando por teléfono, a través de Zoom, etcétera. Pero sí creo que sí hay un interés de ir después, ¿no? O sea, una vez que te dejan abrir y te dejan buscar, yo creo que sí, espero que sea en muchos, ¿no? Estas ganas de seguir reporteando, porque pues yo, o sea, sí se notó en todos los niveles. Entonces, yo lo decía, o sea, para mí lo más cercano era esto, ¿no? O sea, las familias, las escuelas, porque me estaba tocando pues de cerquita. Y ya, bueno, pero sí espero que se vuelva a hacer un mejor periodismo. Patricio, ¿tú qué piensas? Bueno, yo pienso que los cronistas, digamos, somos unos enamorados del mundo, somos unos fanáticos apasionados por la vida misma, incluso con sus sectores más oscuros, tanto los dichosos como los dolorosos, digamos. Por lo tanto, abandonar ese contacto con, no sé cómo decirlo, con nuestros personajes y nuestros ambientes naturales es la renuncia misma al oficio. O sea, el deseo de salir acá es una cosa permanente y lo estamos pudiendo hacer un poco más.
pero mire, yo quería contarles también que a mí me agarró la pandemia, porque es el tema más o menos el que está últimamente. Yo venía de estar tratando de contar el fin de la revolución en América Latina. Había escrito un libro sobre Cuba que se llama Viaje al fin de la revolución, y estaba yendo en el último tiempo, antes de que llegara la pandemia, durante el año pasado, mucho a Venezuela también, para ver cómo estaba terminando in situ, digamos, la vida misma, para tratar de contar lo que me imaginaba, lo que veo como el final de un gran ciclo histórico, que va teniendo a estas alturas manifestaciones más bien pervertidas de lo que fue un sueño muy real, pero que como tú vas viendo cómo se desmembra y cómo se muere lo que fue la ilusión de una época. Y estaba contando eso cuando vino el estallido social en Chile, que de alguna manera vino a irrumpir para decir que había una otra revolución, esta vez neoliberal, también muriendo. O sea, estábamos de pronto, se estaban encontrando el final de los grandes proyectos del siglo XX en buena medida. Se estaban terminando unos sueños antagónicos, en el caso chileno, que se había presentado como un lugar de mucho éxito, de mucha prosperidad, etcétera, y de pronto mostró también todas sus carencias, mostró que había un mundo, con esto para volver a nuestra pasión por la vida misma, digamos, empezó a salir a las calles un mundo que no se había mostrado por lo menos en la escena de las decisiones. Aparecieron de repente en las calles no solo demandas sociales, sino que generaciones nuevas, mujeres, grandes grupos feministas, causas que habían estado invisibilizadas, empezaron a irrumpir diciendo aquí estamos. Y ahí escribí otro librito que se llama Sobre la Marcha, que hablaba de eso, el final de esta otra historia. Y luego vino la pandemia, y por así decirlo, aquí estamos. O sea, la pandemia también como un momento en el que aparecen nuevas, enormes dificultades, aumentos de pobreza. Chile llegó a estar digamos, a campear en la cantidad de muertes por millón de habitantes. Acá alcanzó a estar muy fuerte, hoy día está más baja, pero no para nada controlada, pero irrumpió todo unas nuevas miserias, marginalidades, en fin. Pero dicho esto, me sigue interesando ahora que estamos saliendo de esto o acostumbrándonos a vivir con esto o viendo cómo lo hacemos con esto para ponerlo en distintas posibilidades. Me interesa mucho esa transformación en la que estamos envueltos de manera bastante global, cada uno de distintas maneras en sus distintos lugares, pero había una ruta que veníamos navegando hasta hace no mucho tiempo atrás que parece estarse desarticulando. Tú lo cuentas un poco en Venezuela, Abraham lo vive cotidianamente en Cuba. Empezamos a ver en Cuba que también entra con la entrada del 3G, de las posibilidades tecnológicas, empieza a haber una interacción y un tipo de movimiento social que vamos a ver en qué termina. En Venezuela, las dudas que entran, como tú decías, respecto de los datos, el estado en que se encuentra el gobierno, etcétera. No, yo tengo la impresión que solo esto permite enfatizar el trabajo periodístico en el sentido de narrar un mundo que está en una gran transformación y que además lo que se viene es muy incierto. A mí eso es lo que me contenta de que Chile esté en un proceso constituyente, que es parecido a estarnos reuniendo como aquí, una comunidad para decir cuáles van a ser nuestros acuerdos futuros que ya no responden a las respuestas que estábamos acostumbrados antes, sino que vamos a tener que inventar también nuevos caminos, nuevas normas para jugar este partido que está tan extraño. Esos son los temas que a mí me han estado dando vueltas en el último tiempo. ¿Cómo fue en tu caso, Abraham? Sí, yo me siento identificado con la crónica de largo aliento, el proyecto narrativo. Eso es un poco lo que me interesó, pues si bien en Cuba, acá, digamos, la pandemia, el impacto de la pandemia ha sido otro, sí, acá, digamos, el desborde
sanitario no ha sido con el resto del mundo. Entonces, un poco ese relato ha ido en paralelo, ha ido siendo subordinado a lo que ha ido, decir, cómo la pandemia ha condicionado a la sociedad cubana. Entonces, de ahí han brotado como muchos temas, pero básicamente a mí, amante de este tipo de periodismo, lo que me ha interesado ha sido como el relato el relato del temor, el relato del miedo, contar las historias de vida que puedan darnos pie a ver ese universo, cómo la gente se ha enfrentado a un universo que aún no se sabe si tiene fin o no. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, todo lo que he escrito en este tiempo, que no ha sido mucho, porque me ha pasado un poco también como Paco, he retomado como viejos proyectos que tenía como parados, proyectos de mucho más macro y personales, que van más allá de los medios, que he empezado a trabajar y con las plataformas digitales, intentar avanzar todo ese terreno que de alguna manera estaba ahí como en una gaveta. Pero digamos que lo que he contado, para volver al tema, en paralelo a estas historias de vida, de temor y tal, ha sido, digamos, todo el reflejo y todo el impacto que ha ocasionado esta crisis económica, por llamarla de alguna manera, si bien no ha sucedido ese gran estallido sanitario. Entonces, por un lado, hay un gran tema en Cuba hoy que es la economía doméstica, cómo los cubanos tienen que hacer malabares, volverse artistas circenses para llevar un plato de comida hoy a la mesa. Un poco contar ese relato. Por otro lado, también, digamos, cómo el gobierno, un poco para ponerle parche a todo ese desbarajuste económico, ha ido de alguna manera reformando a medias tintas la economía. Entonces, un poco todas esas reformitas pueden a la larga suscitar y están suscitando cambios a lo interno de la sociedad, y eso ha generado una metamorfosis social de la sociedad, como internet, como acceso a varias cuestiones que le han cambiado la fisionomía a la sociedad cubana. Entonces, un poco todos esos relatos que han ido brotando, que pueden ser a la larga, y quiero ser optimista, a la larga pueden ser una especie de perestroika, como sucedió en la Unión Soviética, y suscitar un cambio sistémico en Cuba. Mira, Abraham, te quería hacer una pregunta de eso. ¿Se ha manifestado descontento? ¿Se ha empezado a manifestar un poco algún tipo de respuesta ciudadana a la situación de carencias allá, o no? Sí, la gente está como muy indignada. Es que en el medio de todo esto, el gobierno, para buscar respuesta a esa situación, ha tomado medidas que a la larga han hecho empeorar la situación, como un poco volver a institucionalizar el tema del dólar, lo que han llamado acá una especie de apartheid económico, porque si de pronto Trump cortó las remesas con Cuba, digamos, los cubanos no pueden recibir dinero del extranjero, y las tiendas donde se puede acceder a unos pocos productos están en dólares. Entonces son una poca porción de la sociedad cubana los que tienen acceso a dólares, los que pueden acceder a esas tiendas. Entonces hay un montón de gente que no tiene qué comer, o digamos que solo puede vivir de la canasta básica que dan todos los meses en las bodegas estatales, pero eso no alcanza. Entonces sí hay un descontento general con todas estas medidas. Entonces un poco me ha interesado contar esas intríngulis que se están dando con todas esas pequeñas reformas y tal del gobierno cubano. En Venezuela han comenzado a ocurrir también esas protestas ciudadanas, sobre todo en el interior del país, protestas espontáneas por necesidades que le son muy próximas, muy cercanas. Por ejemplo, el gas. O sea, en este momento mucha gente en Venezuela está cocinando con leña porque no tenemos gas doméstico. Por ejemplo, gente que pasa 12 horas sin electricidad. Entonces comenzamos a ver en estados muy lejanos a Caracas
cómo surgen estas protestas ciudadanas en reclamo a todo esto. Una de las crisis más graves, a mi juicio, de Venezuela es la crisis institucional. Cómo las instituciones se han ido desdibujando a lo largo de estos años y hacen un uso político de ellas desde el gobierno, desde el régimen de Maduro. Y bueno, la consecuencia de esto es que los ciudadanos quedan a la deriva un poco, ¿no? Porque no hay mecanismos que les permitan garantizar sus derechos realmente. Entonces, en medio de todo esto, nosotros comenzamos a ver, incluso antes de la pandemia, cómo la propia sociedad civil comenzó a organizarse para responder a lo que el Estado no respondía. Organizaciones no gubernamentales, grupos de voluntarios, organizaciones civiles. Y a nosotros en este contexto, pues nos pareció que era muy interesante mirar eso que estaba ocurriendo, ¿no? Como incluso muchos jóvenes que nacieron cuando comenzó este proceso hace 20 años y que lo único que conocen es esto. Era muy conmovedor ver la respuesta que la sociedad civil daba a la ausencia del Estado. Y que te hago una pregunta también al respecto. Disculpen que aproveche. No, adelante. Pero porque otra de las cosas que se ha visto en Venezuela durante este tiempo es una cierta desintegración de la organización de la oposición. Guaidó parece haber decaído en su figura. Esto ha sido, o sea, las concentraciones en Altamira han dado pie, digamos, a organizaciones vivas más allá de esa oposición tan concentrada en un barrio privilegiado que durante tanto tiempo aquí primó. No te escuché desde que dijiste las concentraciones en Altamira. Claro, es que a mí siempre me llamó la atención que la oposición en Venezuela quedaba resumida y todas sus actividades eran en un lugar tan distinto de todo el resto del país como era Altamira. Esa vida, esa oposición ciudadana que está teniendo actividades, en parte se le ve una vitalidad nueva. Digamos que hay, o sea, todas estas protestas de las que hablo son espontáneas, no son del todo articuladas, digamos, pero efectivamente no son, no nacen en el seno de la oposición política, digamos, ¿no? Es como la gente por su cuenta exigiendo sus derechos. Porque ha ocurrido un desgaste en la arena política. O sea, la gente, venimos de un proceso en el que, bueno, pensábamos que esto del gobierno interino nos iba a llevar a alguna parte y está por acabarse y básicamente hemos estado en el mismo punto, ¿no? Es un tema muy complejo en el que se han cometido muchos errores de parte de la oposición y lo que ha ocurrido, pues eso, que la gente se ha organizado por su cuenta para exigir lo más básico, lo que necesitan para vivir, como el hecho de, bueno, de poder preparar los alimentos. Entonces, bueno, les contaba que en ese sentido nos pareció que era interesante ver esa respuesta de la sociedad civil. Sí, digamos como un frente ajeno a todo lo que está ocurriendo en la arena política propiamente dicho. Y bueno, los temas que comenzamos a abordar fueron eso. Gente que se organizaba y daba respuestas a servicios como, por ejemplo, la escasez de agua o la precariedad de este servicio. Entonces la gente se organizaba y educaba a comunidades muy vulnerables acerca de cómo debían implementar, qué debían implementar para purificar el agua, por ejemplo. Vimos, por ejemplo, cómo médicos se organizaron para atender a distancia a la gente para que no fueran a los hospitales.
Vimos gente, por ejemplo, que en Petare, que es un barrio, seguro lo conoces, Patricio, un barrio enorme en Caracas, muy peligroso, como los vecinos se organizaron y crearon un cine en las platabandas de las casas, y era, digamos, como un escape a todo lo que estaban viviendo por producto de la pandemia y de la delincuencia de las bandas organizadas en Petare. Entonces, esos fueron los temas que comenzaron a interesarnos. Hicimos una serie de varios meses que llamamos Crecidos en la Adversidad, y era justamente eso, cómo gente que nació en la adversidad se crece y encuentra soluciones distintas por su propia cuenta, ¿no? Y nos sirvió para ver algo que me parece muy importante compartir, y es cómo el periodismo no solamente sirve para documentar y para documentar lo que ocurre en un momento histórico tan importante como este, sino que además es un puente para la empatía entre la gente, ¿no? O sea, funcionaron estas historias para que gente que vive una circunstancia muy distinta a la de esos personajes, pues se pusieran en su lugar y pudieran entenderlos, pudieran empatizar, solidarizarse por lo que le estaba ocurriendo a esas personas. Fue muy gratuito, o sea, fue un ejercicio que lo hicimos y pudimos medir en las redes cómo en torno a las historias se generaban círculos virtuosos, gente que decidía tenderle la mano a otros. No, a ver, no solamente de estas organizaciones que les digo que se habían ido articulando, sino también lectores, o sea, nuestra propia audiencia, como alzaba la mano y decía, bueno, yo puedo ayudar de alguna manera. Entonces, fue un resultado que nos llenó de mucha emoción, y creo que de algún modo el periodismo funcionó para eso, o funciona para eso. Y una reflexión sobre la que volvemos siempre es el para qué, ¿no? O sea, tenemos absoluta conciencia de la importancia de documentar lo que ocurre y de dejar registro. Pero también nos abrazamos un poco a esta idea, ¿no? de lo que puede ocurrir cuando publicamos algo que tiene en primer plano a un personaje sometido a una serie de obstáculos que trata de sortearlos para retomar el equilibrio nuevamente de su vida. ¿Ustedes vivieron alguna experiencia similar? Por ejemplo, escuchaba a una colega de Ecuador, decía que una de las cosas que ocurría en Ecuador era que la gente no tenía dónde reclamar sus cadáveres, la gente la gente que moría por COVID-19, de algún modo los desaparecían, no encontraban respuesta a sus familiares, y luego de una cobertura que hicieron, pues las instituciones de algún modo devolvieron los cuerpos a sus familiares y pudieron darle sepultura. Recuerdo ese caso también. Entonces, un poco, si ustedes vivieron una experiencia así con los temas que publicaron durante la pandemia. Pues aquí sí, porque aquí fue tan fuerte, ¿no? Hubieron tantos muertos, no sé, las escenas que le dieron la vuelta al mundo fue de cuando ya tuvieron que entrar los militares por cuerpos en Bérgamo, por ejemplo, y tenérselos que llevar a otros panteones porque ya ahí ya no cabían, y obviamente estas despedidas que nunca pudieron suceder, ¿no? Porque todo el mundo estaba encerrado en sus casas y no había el permiso de poder asistir. Eso sí fue algo que yo creo que marcó muchísimo, y algo que yo quería mencionar, ¿no? Entre las diferencias entre la primera onda y la segunda es que la primera pues estuvo marcada pues por el miedo a enfermarse y a morir,
Y esta segunda está marcada por una frustración y un enojo tremendo, ¿no? Ya lo vimos ahorita, desde la semana pasada empezaron a explotar las manifestaciones muy violentas también en todas partes de Italia, y eso ha sido pues muy, muy tremendo porque, como les estaba contando, o sea, no han llegado todas las ayudas de la Unión Europea que habían prometido, o sea, que están todavía en el estira y afloja. Todas las ayudas que se habían prometido del mismo gobierno, pues están cayendo también a cuentagotas. Entonces, esto es algo muy, muy difícil que yo creo que se va a vivir pues, primero en Italia, porque es como así ha estado empezando, pero pues después en toda Europa y en todo el mundo. Entonces, esta situación que muchos han mencionado, que es como una guerra, o sea, sí se necesita de mucha imaginación para poderse levantar y salir adelante. Entonces, sí hay también otros ejemplos, pero el hecho de que esté recayendo primero en las partes más productivas, más ricas del país, ¿no? Como ha sido el norte, pues tiene muchas consecuencias, porque si antes venían mucha gente del sur a trabajar al norte, pues ahorita esa gente del sur también está viendo y está sufriendo, ¿no? El que estén interrumpiendo los trabajos. Entonces es como un efecto dominó que no sabemos cuánto vaya a durar. Y pues eso, que sí hay que ser como muy solidarios como ciudadanos para que afecte lo menos posible. Acá, por ejemplo, bueno, otra cosa que se dio, se multiplicaron las ollas comunes durante los periodos más duros de la pandemia. La comunidad se reunió en sus sectores más pobres para cocinar en los barrios y alimentarse, digamos, de manera solidaria. Pero una cosa que me llama la atención escuchándolos a todos y que aquí ha sido también muy, muy claro, es que todo indica también que estamos en un tiempo en que las comunidades se empiezan a organizar de maneras nuevas, ¿no? Fuera digamos, de la organización política tradicional, con distancia en los partidos y con distancia en sus líderes. Parece ser que estamos viviendo también un tiempo en el que, mientras vivimos las distintas tragedias y dificultades de la pandemia, está también naciendo nuevas manifestaciones, nuevos tipos de manifestaciones de descontento, mucho más descentralizadas, multiplicadas, digamos, de otras maneras, organizadas en buena medida gracias a las nuevas tecnologías, sin la necesidad de una cabeza, sino que de manera mucho más biológica y extraña. Y yo creo que es bien interesante constatar esta desarticulación política en muchas expresiones distintas y dispersas, que ya no se reúnen en torno a las ideologías que conocíamos o en torno a la construcción, digamos, grupal que era antes, sino que más vinculadas con identidades locales, de género, de opciones de los más distintos tipos. A mí eso me está llamando mucho la atención, y me parece que permite, digamos, constatar que así haya muchas diferencias en las realidades locales, hay un cierto piso común en la manera en que esas realidades están respondiendo. O sea, estamos como en unas aguas bobas, digamos. No es posible decir como que vamos todos por un mismo cauce, sino que parece ser que las aguas están muy dispersas. Son muchos los canales, digamos, que dan vuelta. Eso me parece que es interesante también de constatarlo, reportearlo, seguirlo, no teóricamente, sino que en sus realidades concretas, porque creo que le pone un reto interesante al periodismo, digamos. Perdona, sí. No, mientras hablabas pensaba que de algún modo es abrir un poco el foco, ¿no? Por eso creo que es un reto para el periodismo, porque supone aproximarse a la realidad tratando de ver un poco más allá de eso que mencionabas. Y aproximarse con una curiosidad refrescada. O sea, hay acá una obligación de
oxigenar la curiosidad y entregarse a la ausencia de respuestas claras. O sea, y eso le da mucha vitalidad, creo, a nuestro oficio, que más que decir a dónde va la historia o a dónde debiera ir, es ir contando en presente también cómo se está moviendo y cómo se está desarrollando. Y creo que esto es una gran invitación a nuestro oficio. Aquí hay una novela que está en curso y que no se sabe su final. Supongo que eso mismo es apasionante, por eso mismo es apasionante. Sí, en Cuba, ahora que Pato habla del presente y de todos estos cambios de escenario, está sucediendo algo así, igual, incluso antes de la pandemia ya venía sucediendo. Acá se dio un parteaguas con la llegada de Internet. Eso ha modificado todo acá en Cuba. Ha hecho brotar una sociedad civil. Un poco también me reconocía con lo que tú contabas, Eric, en Venezuela. Y acá, en los últimos años, se han dado cosas que eran impensadas cuando uno las veía en el pasado. Es decir, manifestaciones de activistas, digamos, no opositores, en favor de los derechos de los animales, en favor de los derechos de las personas LGBTI, en fin, montones de cosas que antes eran impensadas. Y todo ha sido porque un poco el Internet le ha dado voz a una ciudadanía que había estado callada por casi 60 años y que había tenido que regirse por digamos, el dedo del gobierno cubano. Y un poco esa pluralidad, ese cambio, digamos, en la manera de comportarse, ha modificado todo el escenario social. Entonces, un poco también ahí viene el peso fundamental del periodismo, incluso ya hablando de la pandemia, porque es contar todos esos cambios, contar todas esas brotes de nueva sociedad que están surgiendo en Cuba y en el mundo. Sí, es fundamental, porque al menos en Cuba pasaba una cosa muy curiosa y hasta triste, que en Cuba en los años, es decir, una década atrás, probablemente mucho más, tenían que contarle a la gente que, bueno, Pato en los últimos años, pero bueno, cuando ya Pato empezó a venir, ya había una nueva generación de periodistas, a la que yo pertenezco y tal, que un poco estábamos narrando, pero Cuba era un poco que pasaba desapercibida, porque obviamente la prensa cubana es la estatal, es una prensa totalmente desfasada, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, digamos, esa realidad cubana real solo estaba contada por las personas que entraban y salían, y los pocos que intentaban hacerlo aquí, pero que no se podía. Entonces, hoy a la generación a la que pertenezco yo, que es una generación que tiene Internet, una generación que de alguna manera se ha empoderado, no sin esfuerzo, tiene ese, digamos, encomienda de narrar ese presente y de mostrárselo al mundo. Sin darnos cuenta, la conversación está siendo muy emocionante y estamos llegando al final de este encuentro, pero no quisiera que nos despidamos sin ofrecer una reflexión final acerca de todo esto que hemos conversado, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que debe ser el papel de los medios, de las industrias, de los medios tan golpeadas en medio de la pandemia a partir de ahora, ¿no? A partir de ahora, tomando en cuenta todos estos cambios sociales que se han producido y a los que nos debemos aproximar mirada amplia y con curiosidad. Bueno, yo creo, y por lo que he visto después de la crisis en los medios mexicanos, por lo que yo sé, ¿no? Es que es un momento de reinvención. O sea, ahorita por ejemplo, en el caso de los corresponsales, como les platicaba al principio, pues muchos han sido despedidos, muchos olvidados, etcétera. Y yo sí he visto estas ganas de querer seguir hablándole al mundo, ¿no? A través de otros medios, o sea, que es formar y fundar medios especializados
para seguir contando lo que está pasando en el mundo, y que esto se me hace muy válido. Pero obviamente, pues una manera, y que es a lo que no estábamos preparados, es buscar financiamiento, ¿no? Porque uno como freelance ya sabe que una parte es reportear, escribir, otra es perseguir, ¿no? O era perseguir y recordar que te debían ciertos trabajos y que te tenían que pagar. Y ahora es tener que hacerte, o sea, de buscar a no sé, empresarios que les interese, o alguien, ¿no? Para tener recursos, porque pues si no, ¿cómo? O sea, porque uno lo puede seguir haciendo por pasión, y a lo mejor va a ser un hobby bastante caro, ¿no? Pero sí es un momento de reinvención que está sufriendo ahorita el medio, y como dice Patricio, pues es algo que se está escribiendo y que quién sabe en qué acabará esta historia, pero yo sí creo que hay como esa buena intención de hacerlo. Yo pienso que tú, Eric, preguntabas cuál era aquí la responsabilidad de los medios. Yo creo que acá hay que pasar también a preguntarse por la responsabilidad de los periodistas, por la responsabilidad de nosotros los cronistas. ¿Y por qué lo digo? Porque así como hablábamos antes, que ya las respuestas políticas no están dadas por los ordenamientos anteriores, no basta el partido político para llevar adelante una causa, o no necesariamente hay un líder muy visible que engloba una voluntad grupal, sino que aparecen las comunidades, distintas comunidades, manifestándose a su manera. Creo que también nosotros nos vamos viendo expuestos a la posibilidad de ir inventando o buscando el camino, no solo afincados en un medio, sino que también empiezan a ver otros canales que yo como Cintia me preocupa también cómo vamos a sobrevivir en medio de toda esta navegación. Sí, Pero uno también sabe que ya nosotros no solo ejercemos nuestro oficio a través de un medio, ejercemos el oficio a través de las redes, que están llenas de mentiras, y donde la responsabilidad de un periodista o un cronista serio es tratar de volverse una voz confiable, creíble y documentada a la hora de manifestar, digamos, una impresión de la realidad. Creo que hay que mantener en ese sentido, yo haría el llamado como a mantener en pie algo así como el centro de nuestra vocación. ¿En qué consiste eso? Las maneras, y empecemos a inventar las maneras en las que nos vamos a sustentar. Y finalmente, una última cosa, es que creo que otra responsabilidad que tenemos, dado que la podemos ahora ejercer, es mostrar nuestras realidades locales sin cortar la comunicación con una realidad más global, regional, o como sea que le llamemos. Lo podemos hacer porque aquí lo estamos haciendo. Y una de las cosas que estamos viendo es que cada lugar parece manifestar su tragedia como si fuera única. Cada lugar parece estar viviendo algo francamente aterrador, como si fuera el peor lugar del mundo. Y sin lugar a dudas que hay lugares donde la tragedia, la dificultad es mucho mayor que en otros. Pero también es importante ver, y sirve para contextualizar y para darle su verdadero peso, estar viendo cómo esa realidad dura se encuentra, se diferencia o convive con las realidades de nuestro entorno. De manera que creo que este tipo de conversaciones son muy útiles, son muy engrandecedoras a la hora de entender qué mundo estamos viviendo. Sí, yo pienso que la pandemia también ha puesto en el centro del periodismo, quiero decir, ha vuelto sobre una de las cuestiones esenciales y que siempre los periodistas se han preguntado y han preguntado desde fuera, sobre todo las fuentes y tal, cuando uno las pide, les pide que formen parte de nuestras historias, ¿no? Es como, ¿para qué? ¿Para qué contar? ¿Para qué? ¿Qué beneficio? Si las soluciones, digamos, para llamarla de alguna manera. Y un poco la pandemia ha puesto sobre el tapete que al final el periodismo es fundamental y que ha dejado claro que no siempre o casi nunca, es decir, con un texto o con un reporte o con un podcast o con lo que sea, ya sea la plataforma
de momento uno va a resolver un tema, pero sí siempre va a quedar esa arma fundamental que tenemos nosotros los periodistas, que es tener un altavoz en la mano. Sí, nosotros, y la pandemia ha dejado claro que nuestro ejercicio y nuestra profesión es fundamental para las sociedades y que funciona para llamar la atención sobre cuestiones básicas de supervivencia. Entonces los periodistas tienen que seguir llamando la atención sobre los puntos más, digamos, sensibles de nuestra sociedad y tienen que seguir corriendo con ese cargo tan importante que es llamar a las puertas de los gobiernos, llamar a las puertas de los poderes y desnudar esa realidad. Sí, yo estoy muy alineado con lo que han dicho y solo quisiera sumar que me parece importante que en este momento de transformación y de reinvención se reflexione mucho sobre la relación con las audiencias, justamente por eso. Porque yo pienso que en esa relación con las audiencias, en la interacción genuina y verdadera pues con las audiencias, podemos encontrar luces hacia dónde ir y nos puede ayudar a ser también bastante más creativos acerca de cómo acercarle a las audiencias lo que hacemos, que finalmente es importante, es de lo más importante, ¿no? Lo digo, por ejemplo, porque acá otra de las cosas con la que luchamos diariamente es con la censura de los medios digitales, bueno, de los medios en general, cada vez con mecanismos más sofisticados, ¿no? Entonces, pienso que la interacción con la audiencia nos puede ayudar a entender de qué manera vencer la censura y poder estar más cerca de ellos y que nuestro trabajo pues tenga más sentido, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo lo que han dicho me parece que es fundamental porque tiene que ver con la reflexión acerca de cómo todos estamos cambiando la manera de entender esto, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que nos quedáramos con esto y que espacios como este sean cada vez más frecuentes porque aproximarnos a otras realidades pues enriquece bastante la mirada que podemos tener también nosotros sobre la nuestra. Así que, bueno, muchísimas gracias al Festival Basado en Hechos Reales por esta oportunidad. Muchas gracias.